De esta mañana se titula El retorno del rey. Y bueno, la intención es platicar acerca de lo que esto implica para nuestras vidas y que podamos, sin duda alguna, aprender juntos acerca de esta esperanza bendita que, como vimos en el canto, ¿verdad? Pues también podemos nosotros compartir en nuestros corazones. Vela, bueno, es una serie de libros escritos por un autor, me parece, no sé si es neozelandés o noruego, pero J.R.R. Tolkien escribió una serie de libros que después se derivó en una trilogía muy exitosa llamada El Señor de los Anillos. Durante esta épica narrativa que Tolkien presenta para los lectores, pues gran parte de la trama se desarrolla en el asunto del retorno de un rey humano hacia una tierra que ha sido cercenada por las batallas, que ha sido conquistada por seres mágicos y que de alguna forma la humanidad ha perdido el lugar que le corresponde. Y la culminación de toda su novela, de lo que él cuenta en esta historia, precisamente es el hecho de que cuando es coronado el último de los reyes humanos. Así que el retorno del rey representa esa esperanza que tenía la humanidad para que un rey volviera a gobernar sobre esas tierras y de esa manera traer paz, abundancia y que las cosas fueran diferentes. A lo largo de la historia, diferentes culturas, pueblos han deseado, aspirado el retorno de sus reyes. Por ejemplo, un caso muy connotado también es el de el rey Ricardo I de Inglaterra, conocido también como Corazón de León, que realmente es sorprendente porque la mayor parte de su tiempo lo pasó fuera de Inglaterra. De hecho, finalmente murió fuera de Inglaterra y el pueblo inglés, debido a las hazañas que se contaban de él, su lucha de los cruzados contra los moros, ansiaban y deseaban de todo corazón que el rey Ricardo regresara a ocupar el lugar que le correspondía, pero eso pues finalmente no pudo pasar. En tiempos un poco más antiguos, en la antigua Grecia, con Alejandro el Magno o Alejandro el Grande, también sucedió lo mismo. Su padre lo coronó. Se cuenta la historia de él. Bueno, hay muchas historias que se cuentan de él. Se dice que a la edad de 17 años, su padre estaba observando algunos caballos y entonces había uno en particular, un caballo blanco de nombre Bucéfalo, que el padre había prometido que aquel que lograra domar a ese animal era capaz de gobernar Grecia y el imperio. Y resulta que pues Alejandro lo hizo y de hecho se convirtió en su propio caballo. Y en ese día se comenta o se dice que el padre le dijo que estaba listo para gobernar. Lo interesante de todo esto es que Alejandro prácticamente no gobernó en Grecia. Se fue a conquistar, llegó hasta la India, Egipto, muchos lugares muy lejanos, Babilonia, de su imperio y logró expandir el territorio griego de una manera tremenda y formidable. Sin embargo, no pudo gobernar, no pudo gobernar. Incluso la grandeza lo acompañó hasta el momento de su muerte, pero pues no pudo gobernar, ¿verdad? Se cuenta de él, no recuerdo muy bien, pero la última anécdota que se cuenta de él es que él pidió que en su muerte lo llevaran completamente desnudo, con las manos cayendo del féretro y que lo cargaran médicos. Entonces, cuando los sabios le preguntaron que por qué, bueno, dijo, lo que pasa es que quiero que la gente entienda que así como llegamos a este mundo, así nos vamos a ir. Y quiero que entiendan también que no hay nada que nos pueda atar a este mundo, ni la muerte. Y también quiero que entiendan que ni los propios médicos pueden hacer algo por corregir la muerte. Así que se dice que así fue sepultado Alejandro, que finalmente murió y no pudo regresar a gobernar su tierra. Cuauhtémoc, el último emperador azteca, tampoco pudo ya regresarle la gloria al imperio
y murió víctima de la conquista de los españoles cuando llegaron aquí a invadir la tierra de México. Y se cuenta ese refrán que dice: ¿crees que estoy en lecho de rosas? Se le atribuye a él cuando le estaban quemando los pies, a él y a su subregente o viceemperador que estaba allí, que le decía que estaba en un martirio, en un suplicio tremendo, y que ya dijera dónde estaba el oro. Y entonces se dice que él le dijo en ese momento: ¿y tú crees que yo estoy en un lecho de rosas? Porque también estaba siendo castigado vilmente, y finalmente pues fue dado por muerto y ya no pudo regresarle la gloria al imperio azteca. Todos estos reyes o emperadores tienen algo en común de lo que hemos platicado. Su pueblo, las personas que creyeron en ellos, que los amaban, esperaban la redención, esperaban el retorno del rey. Sin embargo, eso no sucedió. Y esta mañana vamos a ver un caso extraordinario de redención, que es el caso del profeta Jeremías, uno de los profetas más grandes del Antiguo Testamento. De hecho, me parece que es el que tiene los escritos más vastos en el Antiguo Testamento, pues tiene 2 libros. Junto con Isaías representan los profetas mayores más grandes que escribieron en tiempos bíblicos. Pero vamos a ver un poquito de historia que tiene que ver con los datos generales de Jeremías. La Biblia dice que pues era hijo del sacerdote Hilcías, es decir, pertenecía al linaje sacerdotal. Su ministerio se extendió por más de 40 años, uno de los más longevos que existen en la Biblia. Fue contemporáneo del profeta Ezequiel y fue anterior a Daniel. Sus principales profecías fueron en los tiempos de Josías, Joacim y Sedequías. Baruch fue su escribano, el que transcribía todo lo que él decía o incluso le dictaba. Y un dato importante es que fue el último profeta del Antiguo Testamento que habló en libertad, sin estar hecho prisionero, ¿verdad? Recordemos que Daniel fue profeta, pero pues estaba cautivo. Y le tocó a Jeremías este privilegio de iniciar su ministerio y hablar en plena libertad, uso de su facultad de la libertad. Ahora, ¿cómo fue la vida de Jeremías en su ministerio? Miren, vamos a ver algunas citas y les pido me acompañen allí ustedes con sus Biblias buscando Jeremías 26, 1 y 2 y 7 y 8. A causa de su servicio a Dios, a través de sus predicaciones, fue amenazado de muerte. Miren lo que dice allí el 26, 1 y 2 y luego 7 y 8. En el principio del reinado de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, vino esta palabra de Jehová diciendo: así ha dicho Jehová, ponte en el atrio de la casa de Jehová y habla a todas las ciudades de Judá que vienen para adorar en la casa de Jehová. Todas las palabras que yo te mande, hablarás, no retengas ninguna. Dios mismo le está solicitando que todo lo que Él le muestre, lo diga, pase lo que pase y venga lo que venga. Y vean lo que sucede en el 7 y 8. Y los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo oyeron a Jeremías hablar estas palabras en la casa de Jehová. Y cuando terminó de hablar Jeremías todo lo que Jehová le había mandado que hablase al pueblo, los sacerdotes y los profetas y todo el pueblo le echaron mano diciendo: de cierto morirás. Situación tremenda, terrible para su propia vida, porque en el cumplimiento de su trabajo, del deber sagrado que tenía de dar a conocer la voluntad de Dios, pues fue amenazado de muerte. Fue encarcelado de manera injusta. Vean lo que dice allí en el capítulo 37, pero en lo del versículos 11 al 15 dice así: y aconteció que cuando el ejército de los caldeos se retiró de Jerusalén a causa del ejército de Faraón, salía Jeremías de Jerusalén para irse a la tierra de Benjamín, para apartarse de en medio del pueblo. Y cuando fue a la puerta de Benjamín, estaba allí un capitán que se llamaba Irías, hijo de Selemías, que era hijo de Ananías, el cual apresó al profeta Jeremías diciéndole: tú te pasas a los caldeos. Y Jeremías dijo: eso es falso, no me paso a los caldeos, pero él no lo escuchó.
sino que prendió Irías a Jeremías y lo llevó delante de los príncipes. Se iraron contra Jeremías y le azotaron y le pusieron en prisión en la casa del escriba Jonatán, porque habían convertido ese lugar en una cárcel. Ante la amenaza del sitio que estaba viviendo la ciudad donde vivía Jeremías, dice la escritura que tomó la decisión de salirse, de irse de Jerusalén, pero cuando estaba a punto de irse, pues lo tomaron preso, lo acusaron de sedición, más bien de sedición, de traición y que se iba a pasar al lado del enemigo, y entonces lo encarcelaron de manera injusta. Como consecuencia de eso, dice el capítulo 38, versículo 3 al 6, que fue arrojado en una cisterna con el fin de que muriera. Dice así: de cierto será entregada esta ciudad, dijo Jehová, en manos del ejército del rey de Babilonia, y la tomará. Y dijeron los príncipes al rey: este hombre debe morir, porque de esta manera se desmayar las manos de los hombres de guerra que han quedado en la ciudad y las manos de todo el pueblo, hablándoles estas palabras, porque este hombre no busca la paz de este pueblo, sino la maldad. Y dijo el rey Sedequías: he aquí que él está en vuestras manos, pues el rey nada puede hacer contra vosotros. Entonces tomaron ellos a Jeremías y lo hicieron echar en la cisterna de Malquías, hijo de Amalec, que estaba en el patio de la cárcel, y metieron a Jeremías con sogas. Y en la cisterna no había agua sino seno, y se hundió Jeremías en el seno. Uno se pregunta y cuestiona cómo es posible que una persona que está haciendo la voluntad de Dios, que está cumpliendo su palabra, que está haciendo el trabajo que debe de hacer, tiene como recompensa o como pago el sufrimiento y el dolor. Imaginen ustedes por un momento la vida de Jeremías cuando está allí en el fango, abajo en la cisterna, en el lodo. No fue por su culpa, no fue por algo malo que él hizo. Al contrario, fue por cumplir con la voluntad de Dios. Y yo me imagino que en su mente en ese momento pues había muchas preguntas, muchos cuestionamientos que él estaba haciendo a su Dios. El gran por qué pasan las cosas, cuál es el propósito de esto que ha llegado a mi vida, si yo soy bueno, he tratado de mantenerme íntegro, honesto, leo la Biblia, asisto a las reuniones de la iglesia, doy mis diezmos, ayudo a los pobres, soy una persona activa dentro de la iglesia. Sin embargo, siento que vivo en el fango, siento que las bendiciones de Dios no llegan a mi vida, no concibo un momento de felicidad, de paz, de tranquilidad, de alegría. ¿Qué es lo que sucede, hermanos? Bueno, antes de avanzar, yo creo que sería bueno recordar algunas cosas interesantes. Jeremías en el capítulo 12, versículo 1, lo había anticipado preguntándose: ¿por qué es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente? Es decir, ¿por qué el cristiano genuino, verdadero, honesto, tiene que sufrir mientras que los impíos parece que están disfrutando? Y vamos a ver, antes de tratar de comprender esto, algunas clases de sufrimientos. Yo por lo menos encuentro 3 en la palabra de nuestro Dios. El primero de ellos, el sufrimiento inducido con un propósito, por una causa, por una razón. Job capítulo 1 y 2, que no vamos a leer, pero que ustedes pueden leer hoy con detenimiento, nos cuenta la historia, la desgracia de este hombre y su familia. Un hombre próspero, incluso dice la Biblia que era un hombre justo, íntegro, recto y apartado del mal. Y aún así le sobrevinieron plagas, sus hijos murieron, todas sus riquezas se acabaron, sus empleados murieron, quedó arruinado completamente. Incluso nos da vistas de que su matrimonio fue desintegrado a causa de esta tragedia, de la cual él no tenía la culpa ni había hecho nada activamente para que sucediera. Cuando leemos el relato con detenimiento,
nos damos cuenta que en realidad el origen del dolor y sufrimiento de Job no está en Dios, sino en Satanás, que finalmente fue el que trajo todas esas cosas delante de Job. Algunos dicen, bueno, es que Dios lo permitió. Queridos hermanos, muchachos y amigos, el diálogo que aparece en el libro de Job nos revela que Dios tiene planes maravillosos para nosotros, que se siente orgulloso del buen comportamiento de sus hijos, pero que mientras vivamos en este mundo dominado por Satanás y sus secuaces, podemos ser víctima de sus ataques. Incluso interviene a nuestro favor, porque en el diálogo que se presenta allí, bueno, Satanás dice, pues hazle esto, aquello, y vas a ver cómo comienza a renegar. Y Dios termina diciéndole, está en tus manos porque vive en tus dominios, pero hay una cosa que no puedes hacer, no puedes tocar su vida. Allí sí eso no puedes hacer. Y no es que Dios le esté dando permiso, el permiso se lo dimos nosotros como raza caída. Cuando nuestros primeros padres le entregaron en bandeja de plata las llaves del gobierno de este mundo. A raíz de eso, el diablo, Satanás, la serpiente antigua, ha tratado de cumplir su propósito que siempre ha tenido. Jesús lo dijo, su único objetivo es robar, matar y destruir a la humanidad. Y él sabe que dañándonos, perjudicándonos, trayéndonos dolor y sufrimiento, también hiere el corazón de Dios. Así que este sufrimiento inducido es una explicación que podemos obtener respecto al asunto del por qué los seres humanos sufrimos. No tiene su origen en Dios, repito. Este sufrimiento tiene su origen en Satanás. Y todas esas desgracias que suceden, por ejemplo, ahora terriblemente la guerra allá entre Israel y Palestina, donde han muerto, pues hasta el momento ya miles de ciudadanos, incluidos niños y niñas. Es una tragedia terrible contra la humanidad. Terrible. Es una guerra criminal, fratricida, en donde sin duda alguna el diablo está contento y gozoso de ver cómo los mismos humanos se destruyen. El tráfico de humanos, la prostitución infantil, la pedofilia, esos problemas que acarrean tanto dolor y sufrimiento en la humanidad, no pueden tener su origen en Dios. Sin duda alguna, el diablo activamente ha logrado que la mente de la humanidad sea tan depravada que hay personas que tienen esas prácticas. Así que, hermanos, apreciados amigos, el sufrimiento inducido es una de las formas que la humanidad tiene que enfrentar día con día. Y tal vez a ti te ha tocado ser víctima de esta situación. El segundo sufrimiento es el sufrimiento consecuente. De acuerdo a 2 de Samuel 11 y 12, allí vemos en la historia qué fue lo que sucedió. David, estando en su casa, porque ya no lo dejaban salir a la guerra, estaba en su palacio de ocioso y un día salió a la terraza y observó que una mujer muy bella se estaba tomando su baño en el patio de su casa. La mandó llamar, consumaron el adulterio. Y una vez que la resaca llegó, que comenzaron como a pensar realmente, porque se dejaron llevar por sus pasiones carnales, por su concupiscencia, antepusieron los sentimientos a la razón, cuando ya volvieron en sí, pues ellos tomaron la decisión de que no podían estar haciendo eso, no porque estaba mal hecho, sino porque Urías era todavía esposo de Betsabé. Así que la decisión que tomó David fue traerlo, enviarlo a su casa, porque para estos momentos Betsabé ya estaba embarazada. Y pues David lo que quería es que, y ya habían fraguado un plan entre David y Betsabé. El plan era enviar a Urías a su casa, que tuvieran relaciones maritales y entonces decir que el bebé era de
Urías y de Betsabé. Sin embargo, Urías no quiso ir a su casa nunca, a pesar de que hasta lo emborracharon. Siempre se quedó a la puerta del palacio porque decía, ¿cómo me voy a ir yo con mi mujer en estos momentos de guerra y todos mis demás hermanos padeciendo? Su lealtad era tan grande para con el rey que le impedía ir con su esposa. Cuando David confirmó y vio que era imposible enviarlo a su casa, dio el segundo paso, el plan B, matarlo. Y envió una carta por sus propias manos. Él llevó la carta, la entregó al general y entonces el general lo puso al frente de la batalla para que Urías el Eteo muriera. Sucedió, pasó el tiempo de viudez y entonces pudieron ya vivir lo que ellos consideraban su idílico amor. El profeta Natán vino un día a contarle una historia interesante a David y le dijo, ¿qué vas a hacer? Porque hay un hombre muy rico que teniendo muchas ovejas, vino donde estaba un hombre que solo tenía una ovejita. Y este hombre rico, cuando vinieron sus amigos, le quitó su única oveja que tenía, la mató y hizo un festín. ¿Qué se hará con ese hombre? Y David reaccionó furioso y dijo, seguramente ese hombre debe morir. Su sorpresa fue muy grande cuando el profeta volteó hacia él y le dijo, pues tú eres ese hombre, porque Dios me ha revelado que tú has pecado con Betsabé y has dado muerte a Urías. A consecuencia de esa situación vino una cascada de sufrimiento terrible para la familia de David, para él mismo y para su familia. El bebé producto del adulterio murió. Sus hijos comenzaron a cometer toda clase de fechorías terribles. Un hermano violó prácticamente a su hermana, su otro hermano le dio muerte, uno de sus hijos se rebeló contra él y se hizo prácticamente rey, dejando contra la espada y la pared a David, tanto que tuvo que huir de la ciudad amada. Finalmente murió ese muchacho y todavía antes de su muerte, otro de sus hijos quiso apoderarse del reino y David tuvo que dárselo a su hijo Salomón. Jamás terminó el dolor y el sufrimiento en la casa de David a consecuencia de sus malas decisiones. Y es que, queridos hermanos, cuando nosotros tomamos la decisión consciente de desobedecer a Dios, de ir en contra de su palabra, de hacer las cosas incorrectas, estamos tomando el camino que nos va a llevar, la vereda que nos lleva al terreno del dolor y del sufrimiento que puede ocasionar Satanás con nosotros. Él es tan astuto que hoy en día una de las estrategias más fuertes que está usando para destruir al pueblo de Dios es el ataque frontal y directo contra la familia. Sí, así de sencillo. Sabe que con estudio y con dedicación de la palabra de Dios va a ser muy difícil arrebatarnos la verdad del sábado. Pero él sabe que con adulterio, con fornicación, con cosas que tienen que ver en el contexto de la sexualidad humana, puede ocasionar grande mal, dolor y sufrimiento, vergüenza y escarnio a las familias y a las iglesias. Ese es el sufrimiento consecuente de nuestros propios actos. Lo que hacemos tarde o temprano, hermanos, tiene un pago. Dios lo dice en su palabra, el apóstol Pablo. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y si tú siembras vientos, como dijo alguien algún día, pues cosecharás tempestades. Y el último sufrimiento que yo encuentro en la Biblia es el sufrimiento que fortalece. Y en este momento tú te estarás preguntando, pero ¿cómo puede, pastor, usted pensar eso o decir eso? Bueno, vamos a ver qué es lo que dice Romanos capítulo 5, versículos 3
al 5. Dice así: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, nos da alegría la tribulación, sabiendo, porque estamos seguros que la tribulación produce paciencia y que la paciencia prueba y la prueba da esperanza y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos ha sido dado. Una persona de fe, de integridad de corazón, sabe que pasar por el crisol del sufrimiento finalmente terminará en algo positivo en su corazón si tiene la actitud correcta ante esas desgracias o situaciones que pudieran pasar. ¿Cómo refuerzo este pensamiento? Por ejemplo, cuando alguien descubre una enfermedad terminal. Señor o señora, usted tiene metástasis, tiene cáncer, tiene 3 meses de vida, tiene 6 meses de vida, tiene 1 año. Haga lo que haga, usted de todas maneras se va a morir. En ese momento la persona comienza una revolución en su propia vida. Hace todo lo posible por corregir el mal. Comienza a alimentarse de una manera distinta, comienza a leer la palabra de Dios, comienza a buscarlo a Dios de todo corazón. Comienza a tener cambios en su propia estructura mental, en su trato para con su familia, porque sabe que pronto se ha de ir y quiere sorber todos esos momentos felices para poder pasarlos con su esposa, su esposo, sus hijos, sus nietos. Así que esta enfermedad, esta situación terrible en su vida, termina produciendo paciencia en su propio organismo, en su propia mente. Y esta paciencia produce una esperanza grande en Dios a tal punto de que la persona dice: los médicos podrán decir algo, pero Dios tiene la última palabra. Así cambia en la mente y el pensamiento de las personas. Sucede lo mismo con los problemas financieros. Cuando estamos hasta el cuello de deudas y que ya no encontramos la salida y que ya no podemos hacer absolutamente nada, que vemos que prácticamente todo está hundido y que ese tsunami de deudas nos envuelve en una situación terrible hasta el grado de que muchas personas se deprimen y algunas otras toman una salida falsa al quitarse la vida por problemas financieros. Los problemas financieros también son un golpe duro para nosotros, pues nos hacen pensar y recapacitar en las cosas que hemos hecho. ¿Por qué se originó eso? Sobre todo para nosotros, los que tenemos fe y los que conocemos el plan financiero de parte de Dios. Aquellas personas que son fieles con sus diezmos y sus ofrendas al Señor, pasan pruebas, tribulaciones, pero nunca han llegado al punto de no contar con la bendición divina y la provisión del cielo. Ustedes mismos, muchos de los que están aquí, son testigos en sus propias vidas de cómo milagrosamente el Señor ha hecho provisión para salir adelante en sus compromisos financieros. ¿Cómo es posible de que a pesar de la pandemia y que el trabajo escaseó y que los productos subieron de precio y que hay muy pocas posibilidades de salir adelante, nosotros, ustedes, los que están esta mañana aquí, hemos salido adelante, abrimos nuestro refrigerador, tenemos comida, tenemos gasolina para nuestro coche, tenemos dinero en el banco para afrontar nuestros compromisos financieros a través de nuestro sueldo? Hay una sola explicación para eso: la gracia divina. El Señor dice que aquel que es fiel para con Él, el Señor cumplirá su promesa. Por eso es que tenemos bendiciones, hermanos, hasta que sobreabunden. Otro crisol que muchas veces nos toca afrontar y que hace que modifiquemos la estructura mental son los problemas en el matrimonio. Cuando por las cosas que hacemos o dejamos de hacer nos vemos envueltos en situaciones terribles en donde se llega a platicar acerca del divorcio, donde hay adulterio, donde hay infidelidades, donde hay malas palabras, incluso hasta golpes, amenazas. Eso nos debe de llevar a una reflexión profunda, una introspección personal,
para saber qué es lo que hemos hecho mal, qué hemos dejado de hacer. Modificar nuestra conducta, pedir perdón al Dios del cielo, clamar, hermanos, dice el profeta David, como brama el ciervo. Yo les invito para que hoy más tarde ustedes busquen en YouTube los bramidos de un ciervo cuando está muriendo. Es un sonido desgarrador que sale desde las entrañas de ese animal sabedor que se acerca el fin. Y es un sonido terrible, angustioso, desesperado. Pues así dice David, mi alma tiene sed de ti. Así es como debemos humillarnos y presentarnos delante de Dios como el ciervo brama por las aguas. Que nuestra oración sea una oración sincera en medio de nuestra tribulación, como nunca antes hemos orado. Así debiera de ser. Para eso debiera ser el crisol de los problemas en el matrimonio. Tarde o temprano habremos de darnos cuenta que todos estos problemas o angustias se van a tornar en esperanza porque hemos salido victoriosos de esa prueba. Después de todo, recuerden lo que dice Primera de Corintios 10:13 en la versión Dios habla hoy. Ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable. Y pueden ustedes confiar en Dios, que no los dejará sufrir pruebas más duras de lo que puedan soportar. Al contrario, cuando llegue la prueba, Dios les dará también la manera de salir. Maravillosa promesa de parte de nuestro Dios. Él siempre, siempre estará a nuestro lado, dándonos opciones para salir del sufrimiento, ya sea inducido, consecuente o que es por motivo de una prueba. Regresando al caso de Jeremías, recibió una promesa al inicio de su ministerio. Acompáñenme, por favor, buscando allí en Jeremías capítulo 1, versos del 4 al 8. Dice lo siguiente. Vino pues palabra de Jehová a mí y me dijo, antes que te formase en el vientre yo te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Y yo dije, ay, Señor mío, he aquí que no sé hablar porque soy como un niño. Y Jehová me dijo, no digas soy un niño, porque a todo lo que te enviare vas a ir y dirás todo lo que te mande. Y recuerda, Jeremías, no temas delante de ellos, porque estoy contigo para librarte, dice Jehová. ¿Saben qué fue lo único que sostuvo a este hombre en medio del lodo donde se estaba hundiendo? Esta promesa. No tengas miedo, no tengas miedo. Yo estoy contigo para librarte. Y es que en ese momento de prueba, de ansiedad, de angustia, de aflicción, cuando estás en el hoyo, ese es el momento cuando debes recordar las promesas de parte de Dios. No es el momento para caer más bajo. No es el momento para perder la esperanza. No es el momento de darte por vencido. Al contrario, es el momento de aferrarte a las promesas de parte de nuestro Dios. En Jeremías 39, versículos 11 y 12 nos dice que finalmente cuando el rey llegó, el rey de Babilonia llegó allá a Jerusalén, hizo algo extraordinario, dice el versículo 11 y 12. Y Nabucodonosor había ordenado a Nabuzaradán, capitán de la guardia, cerca de Jeremías, diciéndole, tómale y vela por él, y no le hagas mal alguno, sino harás con él como él te diga. Llegó finalmente Nabucodonosor, el instrumento usado por Dios para darle una lección que jamás olvidaría a Israel. Y cuando supo del caso de Jeremías y la injusticia que había prevalecido contra él, dio la orden a su capitán para que lo sacaran de allí, que no le hicieran ningún daño, al contrario, que hicieran todo lo que él pidiera. Finalmente, el rey llegó y lo redimió.
así fue como terminó la historia de Jeremías. No terminó en el lodo cenagoso hundiéndose allí. No. Un día, un rey lo redimió. Y nosotros, queridos hermanos, dice el texto que leyeron al principio de Lucas 21-28. Levantad la cabeza, pues se acerca nuestra redención. Yo sé que todos tenemos problemas, sé que todos tenemos aflicciones, sé que todos tenemos conflictos, situaciones que acongojan nuestro corazón y nuestra vida. Hay padres que están preocupados por sus hijos porque se han metido en problemas terribles. Hay hijos que están preocupados, nerviosos, angustiados y tristes por las malas decisiones de sus padres. Hay hermanos que están preocupados por sus propios hermanos. Hay hermanos que están preocupados por sus esposos, por sus pastores, por sus líderes. Hay líderes que están preocupados por sus hermanos. Pues, queridos amigos y hermanos, nuestra redención está cerca. El retorno del Rey es inminente. Donde quiera que nosotros volteemos y vemos, podemos estar prácticamente seguros que Cristo viene pronto. Es más, ese debiera ser el deseo anhelante de nuestro corazón. Y hoy más que nunca tenemos la oportunidad linda y maravillosa de hacer eso. ¿Por qué? Algún día muy pronto ustedes allí en Durango se volverán a reunir en las iglesias. Y en muchas iglesias, hermanos, ya están en modo presencial, pero siguen transmitiendo a través de las redes sociales. Es decir, Dios ha utilizado esta plaga maligna para que termine siendo una bendición, porque ahora el mensaje es doble. No solamente es en la iglesia, sino que sigue a través de las redes sociales. Próximamente, en el mes de junio, tendremos una campaña a nivel nacional con el pastor Bullón, algo que jamás se hubiera pensado que podría suceder. La pandemia lo ocasionó. Muchas almas han entregado su corazón a Cristo por el sufrimiento, el dolor, la angustia, el encierro que hay en medio de la pandemia. Y yo les pregunto esta mañana, hermanos, a ustedes, para ir concluyendo. Hemos aprovechado al máximo nuestro tiempo. Somos agentes activos en la obra de la predicación para compartir con otros el retorno de nuestro Rey. Si no lo hemos hecho, no se preocupen, más bien ocúpense. Hagamos todo lo que esté en nuestras manos para que Cristo regrese pronto a esta tierra. Sin duda alguna, eso es lo mejor que podemos hacer para que podamos encontrar el camino, la solución a todos los problemas de este mundo. Pues cuando Cristo venga, todo el dolor y el sufrimiento que hay en la humanidad terminará. Que Dios nos bendiga y que nos ayude para que con todo nuestro corazón no solamente anhelemos, sino que provoquemos el retorno del Rey. Que el Señor nos bendiga. Amén, pastor. Gracias por esta importante reflexión, ¿verdad? Este importante mensaje que debemos de tenerlo presente en nuestra mente, ¿no? En cada día de nuestra vida, en estos momentos, ¿no? En los que estamos viviendo. Vamos a reflexionar las palabras de un canto más. Les voy a invitar a meditar en este canto y que podamos unir nuestras voces con él, al poder recordar que Cristo viene pronto. Y al finalizar le pediremos al pastor que nos despida en oración.
los cielos se abren, preparan su entrada. Estrellas aplauden, gloriosas sin fin. La luz en sus ojos irradian sus hijos y contemplaremos a nuestro Señor. Oh, si le veremos, si le veremos, cara a cara en toda su gloria. Oh, si le veremos, si le veremos, cara a cara a nuestro Señor. Los ángeles cantan, anunciar su entrada. Y los que aún duermen se levantarán. Entonces mi Cristo me dirá: ven a mí. Y contemplaremos a nuestro Señor. Si le veremos, si le veremos, cara a cara en toda su
Muy bien, después de haber escuchado este hermoso canto que representa nuestra esperanza, les pido que cerremos nuestros ojos y vamos a orar. Padre nuestro, gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias también, Señor, por tus promesas que compartes día con nosotros. Gracias también, Señor, porque un día prometiste que volverías a este mundo. Un mundo lleno de dolor, presa del pánico, del terror, de la angustia. Y nosotros, tus hijos, los que creemos en tu palabra, esperamos el retorno de nuestro Rey. Por eso te ruego que nos ayudes esperando, pero activos, que podamos hacer cosas para que otros también compartan esa esperanza y mitiguen su dolor. Ayúdanos a tener fe, a ser fieles, a estudiar tu palabra y a ser obedientes, Señor, contigo. Bendice a todos mis hermanos que están reunidos esta mañana por medio de Zoom. Lo hacemos en un acto de fe y con la esperanza de poder aprender más de ti. Quédate a nuestro lado y perdona nuestros pecados. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Muchas gracias de nuevo, Pastor, por habernos acompañado. Les deseamos a todos un feliz sábado. Un abrazo a todos, donde quiera que estén en sus hogares. Pastor, un abrazo también, hasta allá. Un gusto tenerlo de nuevo aquí con nosotros. Esperamos que no sea la última vez. A la orden, ya saben, siempre estamos ahí para estar con ustedes, sobre todo con estos periodos de cambio. Gracias. Saludos a todos también. Feliz sábado. Feliz sábado, pastor. Dios les bendiga. Un abrazo. Cuídense. Cuídense y acuérdense que va a ganar el Santos. Campeón. Dios les bendiga. Tengan un feliz sábado. Igualmente, Pastor, gracias. Sábado, pastor, Dios le bendiga. Gracias. Feliz sábado a todos. ¡Feliz sábado! ¡Feliz sábado! Génesis. Hola, tío Milo. Dile. Hola, tío Milo. Hola. Buenos días a todos. Hola. Hola, Milo. Hola, tío José. Hola. ¿Cómo estás, hija? Hola, Milo. ¿Cómo están? Bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes? Aquí. Muy bien, Saludos, gracias. Caleb. ¿Cómo están ustedes? Feliz sábado. Feliz sábado. Saludos, Milo. Saludos. Elías. A Caleb. Hola, feliz sábado. Ahí. Gloria. Hola, feliz sábado. Y Sharon. Sharon. ¿Quién más vemos? Elías. Milo. Oh, es que tiene apagado el... Feliz sábado, mami Chávez. Saludos. Buenas tardes. Y Marisa. Ya el pastor ya se fue. Sí. Nos vemos en la tarde, si Dios quiere. Bye. ¿Dónde está tu mami, mijo? Nos pusimos de acuerdo y seguí yo ahora con la camisa. Ya. Sharon. Andan enseñando la musculatura. Sharon, ¿qué capítulos dijiste que debemos estudiar? 16 al 18. 16 al 18. Primera de Reyes. 16, 17 y 18. Bueno. Ok. Saludos. Ahora no va a ser por Cajum. Todavía no sabemos. Por Cajum, rara. Ya, no, porque nos agarran desprevenidos y ahí estamos, por eso nos tardamos. Se nos fue al internet y ya no pudimos. Ya. Ok. Ok. ¿Dónde está su papá, mijo? ¿Cómo? Don David. Don David y Doña Isabel. Doña Isabel. Ahí está. Oh, ya está. Hey, ¿qué ondas? Pues no tienen el audio. Ah, ya. Ya. Me aplasté. ¿Qué ondas? Hola. ¿Cómo están? Pues tú ya estás desayunando, ¿no? No. Ok. No.
hasta el ratote. Tienen calor, ¿verdad? Mira, Chabela trae un vestido bien primaveral. Sí, ya, es que hace Sí. calor. No, acá traemos un frillazo que hasta cachetean, ahorita teníamos el calentón prendido. Ya. ¿Por Caleb, qué? Pues el frillazo que está aquí. Pero ya es verano. Pues, no, aquí no hay no, verano. acá no hay verano, acá hay 2 días de verano. Aquí el verano tiene que nomás como 2, 3 grados. Ya. Bueno. Bueno, pues los dejamos. Ándeles pues, Dios los bendiga, nos Dios vemos les más bendiga, tarde. Nos vemos más Nos vemos tarde. al ratón. Nos vemos pues. Hey, Ok. bye.